Yo lo que les quería preguntar es si lo que estuvimos viendo, ¿me alcanzan a escuchar todos? Sí. ¿Seguro? Bueno, lo que estuvimos viendo del tema de insulina, tanto de la fisiología como la farmacología, los efectos quedaron entendibles, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Porque bien, ahora vamos a desarrollar otro tipo de medicamentos. Bueno, la insulina sigue siendo en la diabetes. Ojo que esto es una visión mía, una opinión, no quiere decir hay que tomarla así. Sería como una especie, como si fuera en física el centro de gravedad, alrededor del cual van surgiendo un montón de cosas. Pasa lo mismo como lo que fue o lo que es la penicilina con los antibióticos. Alrededor de eso se van montando un montón de cosas más. ¿Cómo te va? Bueno, me alegro. Yo, mirá, feliz total de la vida. Bien, bien. No, en serio, estoy bien. No, mira, yo no sé cómo puede ser la sonrisa de cada uno, pero realmente no me puedo quejar. Muy bien, te estábamos esperando, viniste entero, que es lo importante. No sé psicológicamente cómo viniste, pero bueno, déjalo para los psicólogos. Bueno, bueno, total, ahí, ya con la universidad tenemos ya bastante lucha. Bueno, ¿cómo es el asunto? Entonces, esto de la insulina. Entonces, ahora vamos a entrar dentro de lo que es el conocimiento de medicamentos a otros medicamentos que también se pueden hacer uso en la diabetes, que los van a poder ver en los estantes de las farmacias, que son los hipoglucemiantes orales. Hipoglucemiantes orales. Buen día, amigo. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Bueno, mandale un besito si no la veo. Hipoglucemiantes orales. Bueno, ¿cómo es el tema este? Bueno, como yo siempre les decía, yo les estoy explicando conocimiento del medicamento. Pero, aunque ya me escucharon hablar 1000 veces de lo mismo, lo sigo diciendo, terapéutica es una rama, otra cosa, que está ligado con esto, pero es un razonamiento diferente. ¿A qué vengo esto? Para no decir, bueno, esto es más efectivo, esto es mejor, esto es peor. Hay que hacer un razonamiento de lo que uno quiere dar en base a criterios que dan la lógica de las guías o actualizaciones. ¿Qué es esto de los hipoglucemiantes orales? Bueno, los hipoglucemiantes orales son un grupo de fármacos que lo que van a permitir es lograr en los diabéticos un descenso de la glucemia. Y ese descenso de la glucemia lo van a poder hacer a través de formas farmacéuticas, que suelen ser formas farmacéuticas de utilización oral, como comprimidos. Hola, ¿cómo te va? Comprimidos, cápsulas. Justamente la industria farmacéutica los buscó para evitar, para hacer más sencilla la terapia. Sí. Perdón, profe, ¿el descenso de la insulina? La glucemia. Primero te doy la bendición, perdón. Bueno, hago también la árabe, los judíos, todo, para que nadie se ofenda, y los ateos también. Para descender, ya está, para descender entonces, digamos, el tema de la glucemia en forma oral y evitar las molestias que puede llegar a traer el hecho de tener que controlar esta enfermedad a través de vías inyectables, ¿no? Bueno, entonces estos hipoglucemiantes orales hay de diferentes tipos. Perdón. Sí, hola, vamos
que interrumpa, buen día. ¿Qué tal? Sé que no puedo dar clase el jueves. Sí, por el tema de la luz, sí. Se recupera igual. Sí, por supuesto, sí, era lo que tenía. El jueves seguimos virtual. Sí. Sí. Mañana tienen que venir, ¿eh? Sí. Salvo que Maxi informe a última hora. Después firmamos una notita para que la gente del sur corte la luz. ¿Qué les parece? Mira, Katia. Te quedó mirando. No sabía si hablar en serio o broma. Entonces, un poco de todo. Bueno, sí, el jueves oral, bueno, yo sé que lo hacemos virtual. Siempre vieron que yo les digo, puedo hacer algún imprevisto, así que bueno, suponemos, bueno, yo no voy a desenchufar la computadora, bueno. No. Baja la Tengo el aval de las redes y todo, que pasó un gran corte de muchos usuarios se quedaron sin luz. Bueno, pero el jueves a las 8 siempre por el mismo canal. No, es que había, por ejemplo, ayer había todo un corte de red en toda la matanza. Claro, de Wi-Fi. Ah, también, por sí, eso. puede pasar un montón de No cosas. había Wi-Fi Bueno, en todos lados. Ningún lado. puede pasar un montón de cosas, pero bueno, esperemos que no pase. Te avisamos, profe. No, yo igualmente siempre van a tener el aviso, pero bueno, vamos a suponer que todo va ahí por los canales normales, ¿no? Tipos. Exacto, entonces, los hipoglutemiantes entonces orales, empiezan ahí a aparecer por el año 1940, por ahí. Empezaron primero una determinada serie y después vinieron otros de una segunda serie, pero bueno, se mantienen. Los primeros de todos fueron unos que se llamaban un grupo sulfonilurea. Sulfonilurea. Bueno. Hay muchos nombres comerciales de la sulfonilurea, pero uno de ellos es la glibenzlamida, que curiosamente sería esta glibenzlamida, este sería un nombre comercial. Yo no pongo nombres comerciales generalmente, pero algunos de estos como para que lo pueda identificar. Sí. El Daonil también hay otra marca. Bueno, la glibenzlamida y el Daonil no son precisamente hipoglucemiantes de sulfonilurea de primera generación, sino de segunda, porque el primero era uno que tenía un compuesto que era la clorpropamida, no importa, pero a diferencia, estos se pueden usar en dosis más chicas, más bajas. O sea, dosis, por ejemplo, de 2,5 a 5 miligramos, 2,5 a 5 miligramos por día. Y el primero que salió, para que haga algún efecto, se necesitaban como 250 a 500 miligramos, fíjense, 10 veces más que esto. Entonces eso también busca la industria farmacéutica. No solamente que haga efecto, sino que también con algo que tenga menos dosis activa dentro del compuesto, vos puedas lograr el mismo efecto. ¿Se entiende? Y que pueda tener más duración también. Por eso vamos modificando químicamente las moléculas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la sulfonilurea? Vamos a ver entonces cómo es el tema de las indicaciones. ¿Esto lo puedo sacar? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, para poder entender cómo actúan estos hipoglucemiantes orales,
es necesario entender algo que tiene que ver con lo que se llama insulino resistencia. ¿Por qué? Insulino resistencia. ¿Qué es esto de la insulino resistencia? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de una manera lo más sencillito posible. Bueno, insulino resistencia, la palabra podríamos fácilmente sacar. Hay resistencia a la insulina. Bueno, entonces si hay resistencia a la insulina vamos a estar en problemas. El asunto es así. Supongamos que yo en este cuadrilátero estoy representando una clásica célula adiposa. ¿Por qué tomé la célula adiposa? Célula adiposa quiere decir una célula que está formando parte del tejido graso. Y estoy hablando de un tejido graso blanco, que es el que más distribuido está en nuestro cuerpo. Porque también tenemos otro tejido graso que es más pardo, más oscuro, pero de menor proporción dentro del ser humano. Bueno, pero vamos a seguir con lo que pasa acá, que es el más importante. Entonces, para que, o sea, ustedes siempre yo tengo que partir de explicarles cómo actúa este medicamento, explicándoles primero algo de la fisiología normal, para que se pueda entender. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Qué pasa en determinados diabetes? Vamos a ver así. Yo lo que tengo acá, por ejemplo, que para poder formar la grasa que forma el tejido adiposo, yo tengo que en el interior de la célula adiposa, el glicerol, 3 moléculas de glicerol, perdón, disculpen, una molécula de glicerol, que lo dije mal, sorry, una molécula, ahora se los represento, de glicerol se combine con 3 moléculas de ácido graso. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo esto, aprovechen, no hay muchos de mi grey que hacen esto. No, los farmacéuticos sí, pero los que vienen de mi lado no tanto. Debo ser un mal espécimen. Bueno, esto sería la molécula del glicerol. No está tampoco tan bien dibujada, solamente como para que lo sepan, porque en realidad hay que dibujarlo en forma cíclica. Como lo dijo un señor, si quieren, googleenlo, Hartwell, algo así se escribe. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés ahí el glicerol. Y acá, para formar el triglicérido, tenés los ácidos grasos. El ácido graso es ¿te acordás? Una larga cadena hidrocarbonada, pero que hay algo que la distingue. Este grupo que es el grupo oxidado. Les manejo todo esto porque, bueno, estamos en un curso de técnicos farmacéuticos hospitalarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma el triglicérido? Cuando 3 de estos, R es recto, radical, para no colocar todo carbono, hidrógeno, entonces uno pone lo más representativo de la molécula. ¿Me explico? Esto es un artilugio que se hace en química, en fisiología,
Para el resto ya se sabe que es el carbono hidrógeno. ¿Me explico, no? Abajo que era el grupo oxidrilo. Este es el grupo oxidrilo. Este es el grupo carboxílico, se llama. Es otro grupo, es un grupo que identifica los ácidos orgánicos. Ojo, este es el alcohol, el grupo alcohol, oxidrilo. Bueno, entonces, ¿cómo pasa? Este es el glicerol o la glicerina, que por ahí habrán visto en las farmacias o se vende. Bueno, es lo mismo, alcohol o glicerina. Entonces, ¿cómo es el asunto? Acá lo que yo voy a tener es lo siguiente. Ustedes saben, a ver cómo sale este dibujo. H2O. Genial. Salió mucho mejor de lo que esperaba. En serio, no estoy mintiendo. A los que venimos de la parte médica, el químico paso a paso, ¿Ves lo que yo hice? El primero agarró el oxígeno. Claro, pero fíjate algo interesante. H2. Sí. H2. Y el oxígeno. ¿Qué me dio? Agua. Brillantes. Y esto pasa acá y pasa acá. Es el mismo dibujo. Ok. Repetido 2 veces en moco de pavo. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Esta unión que yo estoy haciendo acá entre el ácido graso y el alcohol es una unión que se llama así en bioquímica, éster. ¿Cómo unió, profe? Unión, No, pero ¿cómo lo unió? claro, mira, yo lo que estoy uniendo es este OH del carboxilo, especialmente más que el OH del carboxilo, tomo el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, y yo tomo el otro hidrógeno de este grupo. Mirá, yo tomo un hidrógeno de acá, Sí. otro hidrógeno de acá. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, H2. Sí. Lo que me falta ahora es tomar un oxígeno más, Oxígeno más. que lo tomo de acá. ¿Ves qué lindo? Mirá cómo se formó el agua. Para quienes no lo ven, no importa, para eso te aplauden. Para eso está el contrato, para eso está lo que paga el pueblo de la matanza. Entonces, acá está el agua. ¿Les gustó? Miren, con color celestito y todo, como si supiera. ¿Se entendió? ¿Se entiende en serio? Sí. Bueno, ¿pero por qué lo explico esto? ¿Solamente para mostrar ahí? No, porque va a tener que ver con todo esto y algo muy interesante que podemos sacar simplemente de esta conclusión. La unión se llama éster, químicamente. Unir un carboxilo con ese grupo alcohol, cuando se une, se forma agua, se pierde una molécula de agua. Se forma el agua, pero el agua no queda en el nuevo compuesto, ¿me explico? ¿Sí? La unión esta se llama unión éster. Ya no es más grupo carboxílico o grupo alcohol. Se unieron, se casaron y se llama unión éster. ¿Sí? Tuvieron un hijito que se llama éster, un hijito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? No, pero no tiene nada que ver con el nombre de mujer, que a veces se escribe con H. Esta es una unión que se llama éster, que no hay que confundirla si en la farmacia hospitalaria tienen éter. Con T. El éter con T es otra cosa. Algo que tiene que ver con un gas anestésico. Esta es una unión éster. ¿Se entiende hasta acá? ¿Y qué me dice esta unión éster? Que para formar la unión tuve que formar indefectiblemente una molécula de agua que la pierde la nueva molécula. No es que se queda ahí adentro. La pierde. Estos dos se juntan, pero al formarse el agua se pierde. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que la grasa, el triglicérido, es, acá ponemos
la palabrita hidrofóbico. ¿Qué quiere decir hidrofóbico? Hidro, agua. Y fobia, sal. Rechaza el agua. ¿Está bien? Los triglicéridos. Los esa. triglicéridos, sí. Gran diferencia con el glucógeno, que atrae agua. ¿Y esto es bueno o esto es malo, Lina? No sé, desde el punto de vista donde uno lo quiera ver. Si obviamente hay un acúmulo en exceso, no te sirve. Pero si uno tiene las cantidades adecuadas, en realidad lo que se puede medir generalmente es la concentración de triglicéridos en sangre, no adentro del tejido adiposo, lo que hay que hacer para poder saberlo, un estudio se llama antropometría, es otra cosa. Bueno, entonces se sabe que de los triglicéridos nosotros tendríamos que tener, esto es interesante porque puede llegar a servir para una clasecita futura, de hipolipemiante, que es un tema muy ligado con esto. Tenemos que tener aproximadamente unos 150 miligramos por ciento. Quiere decir que no podemos llegar a cero. Y ojo, que el triglicérido es muy importante porque nos protege frente al frío. Es muy importante porque hay ciertas hormonas que cuando pasan el triglicérido y el tejido adiposo, como por ejemplo los estrógenos, maduran químicamente. Eso inclusive lo vimos cuando vimos la parte de triglicéridos. Entonces, ¿qué pasa? Rechaza el agua. Entonces, lo bueno es porque el triglicérido actúa como un precursor energético, eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Y el tema es que al rechazar el agua se pueden acumular más. El glucógeno tiene un tope, 100, 400, como les había dicho en otras oportunidades, porque más no puede porque cada molécula arrastra automáticamente agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestras reservas energéticas estarían un poco mejor protegidas con los triglicéridos que el no tenerlos. Pero por supuesto, si hay excesos no sirve. Pero tampoco sirve irse para el otro lado, no tener triglicéridos, porque ahí vienen otro tipo de problemas. Pero dejemos un minutito a los triglicéridos porque hay también medicamentos que actúan disminuyendo estos triglicéridos, por ahí escucharon hablar, Lipitor, atorvastatin, etcétera, etcétera. Está muy ligado con este tema, pero lo separamos didácticamente. Bueno, entonces yo tengo acá esto que me rechaza el agua, me forman uniones éster y me forman la molécula de grasa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, para que todo este proceso se pueda producir, mínimamente necesitamos dos cosas. Una, la insulina. Sí, la insulina que llegue acá, ¿te acordás? Que actúa con segundo mensajero, eso lo vimos. Llega a ser reconocida acá por receptores de la célula adiposa y permita, entre otras cosas, ingresar la glucosa. Pero mira, vos me estás hablando de glicerol y me metés glucosa. Bueno, el glicerol es, inclusive lo vimos, yo te lo mostré con un dibujito, está en el material que les di, que usamos en biología. Vieron que hay un punto, por ejemplo, de la glucólisis, por eso les hablé un poco de la glucólisis, que se forma algo que se llama gliceraldehído, uno de 3. Bueno, ese es muy fácil reducirlo a glicerol, y mucho más en el tejido adiposo. Bueno, entonces me entra la glucosa, que yo necesito para que se forme esto. ¿Vamos bien? Bueno, entonces la insulina me ayuda a lo que dijimos nosotros, me estimula la lipogénesis. Eso no se lo olvide. Perfecto. Por otro lado, para que se produzca esta unión, siempre tiene que haber, acuérdense, enzimas. No puede hacerse las reacciones bioquímicas sin enzimas. La insulina, entre otras cosas, estimula una enzima que se llama lipoproteína
lipasa. ¿Podría repetir, Sí, profesor? cómo no. La enzima. Para que esto se produzca, lo que yo les puse ahí, necesitamos que se produzca a una velocidad adecuada. Y se hace a través de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que es estimulada por la insulina. O sea, cuando vos tenés insulina, ¿alcanzás a ver ahí? ¿Alguien? No. No, vos. La enzima, ¿Lo ¿cómo viste? es? Para que esto lo resuelve. Quédate tranquila, igual ya. Crecimiento y desarrollo, lipoproteína, guioncito, lipasa. ¿Está bien? Es estimulado. Ahora vuelvo, doy marcha atrás. ¿Lo ven ahí en el fondo el nombre de la enzima? ¿Qué hace esa enzima? Es estimulada por la insulina. Otra de las cosas, ¿vieron tantas cosas que hace la insulina? Bueno, agregale una más. Te ayuda a esto. Te ayuda a que se junten ¿sí? Está, qué sé yo, una suerte de, oiga, que decir, antes eran los casamenteros, una red social que te permite que marinen estos, se junten, ¿está bien? Pero vos para que lo puedas hacer necesitas una lipoproteína lipasa, porque si no, no se hace en una velocidad adecuada y no sirve, ¿está bien? Entonces, analizamos, para poder entender el hipoglucemiante oral, dos situaciones que tienen que ver la insulina a las que vimos antes. Entonces, todo esto, fíjense, y ahora trataré de exagerar, Profe, sí, consulta. dale. ¿Y dónde se crea la enzima? La enzima donde se crea, bueno, las enzimas dentro de lo como son proteínas, Claro. si bien hoy en día se sabe que también hay pequeñas moléculas de ARN que pueden operar de la misma forma con la enzima, pero vamos a lo clásico, son proteínas. Entonces, como toda célula, esto tiene un sistema retículo endoplásmico rugoso con ribosomas. Entonces, vos ahí, de acuerdo obviamente a un código genético, al ADN, ARN mensajero, transferencia, y en el interior del ribosoma se termina de sintetizar la enzima y por lo general interviene otro aparato que se acuerdan de Golgi. Sí. Ese aparato de Golgi es como que le da la terminación final, como si vos tenés que envolver un regalo y bueno, le decís, bueno, por favor, para quedar bien con este, bueno, y te pone una etiquetita ahí, y qué más quiere, no exageren más porque si no puedo tener problemas. Entonces, ¿cómo es el asunto? Te lo empaquetas, en biología, el Golgi te lo termina de agregarle a la proteína ciertas cosas, una molécula de síntesis, un ritual. Pero el lugar donde lo tenés que sintetizar es muy interesante tu pregunta, porque uno por ahí puede pensar que el tejido adiposo es medio inerte, y no, es un tejido con mucho metabolismo, no es que se acumula solamente grasa. Y bueno, justamente tiene un retículo que está para ese tipo de enzimas y otra también. Y por ahora me callo un cachito la boca por ahí. ¿Se entendió? Sí. ¿Se quedó claro? Flectas 1 o 2, no sé, bueno, claro. Bueno, entonces... Una de las tantas cosas, se fue a un lado, me tocaron mellizos, bueno, y mellizos de origen oriental, bueno, los hermanitos algo así. Bueno, suponete, yo acá exageré, ¿ven? Mirá qué exageración que me mandé, para que se pueda entender mejor. Vos fijate, la insulina, ¿ves? Que acá en una célula normal, yo tengo esto, los puntitos ahí que hice en azul serían los receptores de la insulina. Ahora, vos fíjate si una persona hipertrofia o hiperplasia su célula adiposa, cosa que ocurre en el sobrepeso y la obesidad. Hiperplasia quiere decir aumento del número de células.
hipertrofia significa aumento del tamaño. Podría repetir de la otra célula. cosa. Sí. Hiperplasia, hiper de arriba, plasia célula. Entonces, es el aumento del número de células. Número de células. E hipertrofia, ¿qué es? Es el aumento del tamaño de la célula. ¿Cómo sería lo último? Hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula. Son palabritas que vienen, digamos, del griego y que fueron después truchadas en el latín, que se llama, que la hipertrofia quiere decir hiper arriba, con H. Trofia de trofos. Trofos, cada vez que escuchan la palabra trofos, quiere decir crecimiento. Crecimiento, desarrollo, crecimiento. Hipertrofia. Bueno, entonces, hiperplasia quiere decir aumento plasia células. Aplasia medular, por ejemplo, no tenés las células de la médula. ¿Qué pasa? Ahí está. El prefijo es A, es sin. Todo deriva de ese griego antiguo, bueno, y después... No, medicina tiene mucho que ver, ¿viste? Bueno, glucosa. No, Es interesante, es interesante. Bueno, entonces importante en todo. yo esto lo explico para ustedes como para que me lo puedan entender, porque es un poco más complejo, pero para que lo puedan entender lo simplifico, a riesgo de a lo mejor no hacerlo tan exactamente académico, pero lo trato para que me lo puedan entender y puedan después entender el tema de la sulfonilurea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar entonces en una persona que tiene un problema de obesidad o asociado a diabetes? Ojo que estos hipoglucemiantes orales inicialmente también fueron pensados para la diabetes tipo 2, no para la 1 que es insulino dependiente. Entonces, ¿cómo es el asunto? Hipertrofió su célula adiposa, la agrandó, ¿bien? Esta era la normal, y mira cómo está. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, ahora la agrandó, a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va a hacer este tipo? Voy a usar la misma insulina. Va para acá, va para acá, va para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me falta? Me falta uno, ¿no? Estamos tan de acuerdo. Ahí. ¿Sí? Ah, qué lindo. ¿Y esto? Esto acá, esto acá, esto acá. ¿Qué pasó? Se Que hay bifurcó. que hacer más. Se bifurcó. Toma, Tendría no abastece, en estos casos, la cantidad de insulina. O sea, no puede abastecer todo, inclusive al no encontrarse con receptores, era una de las cosas que llamaba la atención cuando empezaron a estudiar estos en el año 1994, 1995, en el hospital Pedro Elizalde, llamado Casa Cuna. Después, si alguno sabe la historia, si no, después se la cuento por qué, o Casa de los Niños Expósitos, creada por el Virrey Bertis. Entonces, ¿cómo es el asunto? Se llamaba la atención, pero estos tienen glucemia alta y mucha insulina. Se quemaron los cables. ¿Entienden? Entonces se empezó a estudiar acá y en otros lugares del mundo. Bueno, una de las cosas que se vio era que en estos pacientes por ahí había una insulina que se producía en forma deficiente, pero también que los receptores de insulina en una célula adiposa alterada no alcanzaban a reconocer a la insulina natural. Entonces quedaba, la insulina no tiene receptores, queda ahí solita, feliz, sin hacer ni laburo, nada. Va por la sangre. ¿No Entonces alcanzaba a vos reconocer? no alcanzaban a reconocer los receptores. Entonces, No, pero la insulina, como dijo. claro, no alcanzaba a reconocer la cantidad de receptores de esas células adiposas agrandadas.
Entonces se habló que no había una producción acorde, esa fue una teoría, porque habría que explicar por qué tienen una insulina alta muchas veces, o normal, pero tienen diabetes. Es un despelote explicar eso, se te va abajo toda la fisiología. La insulina no alcanzaba. No sé si es para abastecer, mirá, acá. No alcanzaba a abastecer los receptores de todas las células adiposas. ¿Qué pasaba? Había poca insulina, era una insulina deficiente. Entonces se le prende la lamparita a uno y dice, no, la insulina está todo bien, lo que tiene es insulina resistencia. Ahí. Resiste a eso. Bueno, y así dejamos en la clase de hoy todo en suspenso. No, este jueves vamos a hacerle el resto. Bueno, ¿te quedó claro? A ver si está bien. A ver. La insulina no alcanzaba a reconocer las células Agrandadas, sí. no Los alcanzaban receptores, los receptores, había más insulina. insulina. Había insulina resistencia. Claro, esto se equilibra como insulina resistente. Bueno, ¿la puedo Ya me había borrar? mareado, se dio cuenta.